El segundo grupo de desórdenes psicológicos del que vamos a hablar se conoce como los trastornos somatoformes. En este tipo de trastorno, la expresión del problema mental se canaliza a través de alguna condición somática, o sea, del cuerpo, que toma la apariencia de algún tipo de problema médico. Aunque no hay un fundamento fisiológico real, la situación es sumamente conflictiva para la persona, ya que vive y sufre los síntomas como si realmente los estuviera padeciendo. Y esto en el pasado se le conocía como desórdenes de conversión. En otras palabras, la persona canaliza un problema a través de alguna condición física. Puede ser parálisis de un brazo, por ejemplo. Y cuando una persona va a un médico, no le encuentran que tiene nada malo en el brazo. Así que ese problema se especula entonces que es de naturaleza psicológica. Esto es diferente a lo que se llaman también los desórdenes psicosomáticos, porque en el desorden psicosomático sí hay un órgano del cuerpo que está afectado realmente, mientras que en el trastorno somatoforme no lo está. Dentro de estos trastornos somatoformes podemos hablar entonces del trastorno de conversión. Y aquí hay una perturbación física real, como la incapacidad para usar un órgano sensorial o la incapacidad completa o parcial para mover un brazo o una pierna, como estamos diciendo. Hay un tipo de trastorno de conversión muy interesante, que es lo que se conoce como la pseudociesis, y esto es un embarazo falso. La persona que sufre de pseudociesis, la mujer que sufre de pseudociesis, cree que está encinta, cree que está embarazada, y tiene todos los síntomas del embarazo. La barriga puede empezarle a crecer, puede tener los antojos de una mujer embarazada, el pecho le empieza a crecer también. Sin embargo, no está encinta. La persona tiene también, ¿verdad? Parte del problema es que la persona niega la realidad. La pregunta que podemos hacernos es por qué se da este tipo de problema en una persona, y muchas veces es porque esta persona quiere quedar encinta y no puede, así que utiliza este desorden somatoforme para satisfacer ese deseo. También se puede dar el problema de que usted no quiere quedar encinta, y entonces ese mismo terror de quedar encinta puede producir la pseudociesis. La pseudociesis también, de forma interesante, se puede dar también en animales. Otro tipo de desorden somatoforme es la hipocondriasis. Aquí la persona experimenta una preocupación generalizada, incontrolable, de que está padeciendo alguna enfermedad. Sin embargo, no tiene esa enfermedad. La evidencia médica no revela nada al respecto, pero la persona continúa con la creencia. Estas personas hipocondríacas tienden entonces a familiarizarse con condiciones médicas, con enfermedades, y ahora en los tiempos de internet, en donde la persona puede conocer mucho de enfermedades exóticas, pues está todo el tiempo viendo si puede encontrar la enfermedad que lo aqueja, porque los médicos no pueden identificar esa condición. Así que tratar al hipocondriaco es bien difícil, porque si usted le dice que no tiene ninguna enfermedad, pues usted no es buen médico. El hipocondriaco también termina, como usted es muy probable que conozca a personas hipocondriacas, de lo único que hablan es de sus síntomas, de sus afecciones físicas. Y es bien difícil tener una conversación con un hipocondriaco, porque de la única cosa que quiere hablar es de su enfermedad. Un tercer grupo de desórdenes del cual vamos a hablar son los trastornos disociativos. En el trastorno disociativo, la persona experimenta o puede experimentar pérdida de memoria o alteración drástica de la misma. Y también del sentido, hay una alteración, puede haber alteración del sentido de identidad propia, de quién es esa persona como tal, quién soy yo. Así que es un tipo de trastorno que usted puede ver muchas presentaciones
de este tipo de trastorno en varias películas, y el trastorno disociativo más popular es el llamado, lo que se conoce como la personalidad múltiple. Y el término que se utiliza para hablar de la personalidad múltiple en el DSM, el DSM-4, se le conoce como un trastorno disociativo de identidad. En este trastorno la persona exhibe características de dos o más personalidades. Estas tienen características distintivas como para poder discernirse que no son la misma persona, aunque puede haber variaciones en cuanto se diferencian. En casos más extremos, una de las personalidades puede ser niño y la otra adulto, de diferentes sexos y hasta con particulares deficiencias físicas. Ejemplo, una puede necesitar anteojos y la otra no. Esto es una de las cosas raras de este tipo de desorden, de este tipo de trastorno disociativo de identidad. Hay casos bien interesantes de personalidades múltiples. Tenemos un caso que llamó la atención pública, fue el caso de Billy Milligan, y se escribió un libro sobre el caso de Billy Milligan por varias razones. Una, porque usualmente los casos de personalidad múltiple son mujeres, son féminas, y en este caso estamos hablando de un hombre. Y a Billy Milligan el caso de Billy Milligan sale a la luz pública también porque fue también un caso con implicaciones legales. Billy Milligan era una persona que estaba en su apartamento y de momento entra la policía y lo arresta. Y lo arrestan porque había violado a varias estudiantes en una universidad. Sin embargo, cuando empiezan a entrevistar a Billy Milligan, se dan cuenta que el caso de Billy Milligan es un caso de personalidad múltiple, y era una de las personalidades que habitaba dentro de Billy Milligan, en la que había violado a estas estudiantes. Era una personalidad, por cierto, era lesbiana. Así que estos casos de personalidad múltiple tienden a hacer que nos preguntemos, que nos hagamos preguntas en torno también a la naturaleza de lo que es la identidad, de lo que somos, de lo que es nuestra mente, y de las diferentes formas en que nuestra mente puede, en cierta manera, disociarse y hacer que hagamos cosas que usualmente no podríamos hacer si estamos con nuestra personalidad original. Otro caso también es el caso de Sybil, y es muy probable que tal vez algunos de ustedes hayan visto la película que estuvo basada en este caso. Si era una mujer joven que de momento se encuentra que ya no entiende, ¿verdad?, cosas que hace en determinado momento, como por ejemplo se da cuenta que ella se acuesta a dormir en una noche temprano y al otro día amanece cansada con otras ropas que no se acordaba que se había puesto, y era que por la noche una de sus personalidades la controlaba y salía entonces a fiestar, y llegaba de madrugada y se acostaba, y cuando despertaba Sybil, la personalidad original, y no se daba cuenta de lo que había pasado. Sybil era una personalidad con 16, era una persona con 16 personalidades. En el caso de Billy Milligan se identificaron unas 32 personalidades. Se han encontrado también otros casos en donde hay ciento y pico de personalidades, que una persona puede tener ciento y pico de personalidades múltiples, así que impresionante. Una serie de elementos curiosos que manifiestan algunas de estas personalidades, que se manifiestan en estos casos de desorden disociativo de identidad. Por ejemplo, las personalidades difieren en la redacción, en talento artístico, más aún en conocimiento sobre idiomas extranjeros. En el caso de Billy Milligan tenemos que apuntar que una de las personalidades hablaba alemán, y no se encontró que Billy Milligan hubiese tomado algún curso de alemán o hubiese aprendido a hablar alemán en algún momento de su vida,
Así que es una incógnita, es un misterio cómo estas personalidades obtienen tienen estas destrezas. También hay diferentes reacciones a alergias, a enfermedades y a capacidades especiales. Es un caso interesante de una persona que tenía VIH-Sida y que también era personalidad múltiple, pero que cuando estaba bajo otra de sus personalidades se le hacían las pruebas para identificar el VIH-Sida y salía negativo en la prueba, lo cual es también realmente bien interesante, bien curioso, porque ¿cómo es posible que en esta personalidad no se pudiese identificar el VIH-Sida? Nos preguntamos si sería posible, si fuese posible mantener a la persona con esta personalidad que no era que no tenía, que no era positivo a VIH-Sida, si eso entonces sería una manera de curar el VIH-Sida. Otro de los elementos curiosos que se ha encontrado es que diferentes personalidades reaccionan de manera diferente a ciertas dosis de medicamentos, y no se supone tampoco que la misma individuo, porque estamos hablando del mismo individuo, responda de forma diferente a diferentes medicamentos, al mismo medicamento. También se ha encontrado que estas diferencias se manifiestan en casos como una persona que tiene 3 personalidades de edad, y estas personalidades tienen edad de 5, 17 y 35, y tenía cuando se examinó a la personalidad que tenía 5 años, tenía una condición conocida como lazy eye. Sin embargo, esa condición de lazy eye no se encontró en la personalidad que tenía 17 años y en la personalidad que tenía 35 años. ¿Cómo esto es posible? Es algo que en estos momentos es inexplicable. Un psicólogo que ha estudiado este tipo de experiencia, Putnam, dice que cada estado de conciencia tiene su realidad biológica, y como cada personalidad que existe en este individuo tiene un estado de conciencia, pues va a tener entonces su propia realidad biológica. Y como estos estados están separados y diferenciados, pues se crean diferentes self con diferentes realidades biológicas. Además del trastorno de identidad disociativa, otro tipo de trastorno disociativo es la amnesia disociativa. Y aquí la persona sufre de una pérdida repentina de la memoria por causa de estrés excesivo o situación traumática, que no es producido por un trauma físico. Sus bases son psicológicas, por lo que se diferencia de la amnesia orgánica, la cual es producida por causas físicas tales como golpes, privación de oxígeno o azúcar de forma momentánea al cerebro. El olvido en la amnesia disociativa puede estar relacionado a un evento en particular, sobre todo cómo la persona está relacionado al mismo. Por ejemplo, cuál fue su relación con un determinado accidente, o puede ser general, en cuyo caso olvida su propia identidad en términos generales. En este último caso, luego del evento traumático, la persona olvida quién es. Sin embargo, puede recordar ciertas cosas aunque no sepa cómo las aprendió o por qué las sabe. El olvido es mayormente todo lo que se relacione a su identidad. Otro tipo de trastorno disociativo es la fuga disociativa. Y en la fuga, la persona comparte esta fuga como trastorno, comparte los elementos de amnesia de la anterior, pero se diferencia en que la persona huye de su vecindario, su pueblo o hasta de su país. Podría suceder que al encontrársele y volver a su lugar de origen, la persona recupera la memoria, no recuerde los elementos asociados a la fuga, o que aún retornando continúe su amnesia. Si la persona no fuera encontrada,
podría suceder que continúe su vida recordando solo desde el momento en que llegó a ese nuevo lugar, pero nada de lo anterior. Y este es el caso de la persona que sale para su trabajo, por ejemplo, y en vez de llegar a su trabajo, se va al aeropuerto y allí en el aeropuerto compra un pasaje y llega a otro lugar. El asunto está que en el proceso ha dejado su cartera, ha dejado los documentos que lo identifican a él y está en este lugar, no sabe quién es y pues puede producirse entonces una situación en donde se le hace difícil regresar a su hogar, y esto esencialmente es producido porque esta persona realmente tiene una ansiedad extrema que no le permite trabajar con y funcionar, lidiar con los problemas que tiene en su hogar o en su trabajo como tal. Así que esos son los trastornos, una descripción de los trastornos disociativos. Como ustedes pueden ver, son trastornos realmente muy interesantes que nos llevan entonces también a preguntarnos sobre varios asuntos que son inexplicables y que requieren sin duda investigación al respecto, porque estas habilidades especiales que tienen algunas de estas personalidades, y que por otro lado, cuando lo más interesante aún es cuando se integran, cuando la persona se cura, esas habilidades crecen. Y la terapia en los casos de la personalidad múltiple eh, está dirigida a integrar estas personalidades múltiples a la personalidad original. Y el proceso de integración es un proceso en donde la persona, donde se va hablando con estas personalidades, se les va convenciendo de que no son distintas al individuo, hasta que estas personalidades entonces deciden desaparecer. Y al desaparecer, pues entonces hay una integración del individuo. Y cuando se produce la integración, pues las habilidades especiales que tenían estos múltiples desaparecen también. Hay un psicólogo puertorriqueño de nombre Alfonso Martínez Taboa que ha trabajado con casos de personalidad múltiple y tiene un libro muy interesante sobre algunos de los casos de personalidad múltiple que ha trabajado. Así que los invito a conseguir el libro, está en la biblioteca. Busque Alfonso Martínez Taboa. Personalidad múltiple se llama el libro. Será hasta pronto.